cordial saludo para todos hermanos que nos están escuchando. Espero que se encuentren muy bien, tanto en la salud física, mental y pues obviamente en el lado espiritual. Y si no lo están, hermanos, aquí vamos a llenarnos con la palabra de Dios y pues el Espíritu Santo morará en nuestros corazones y así estaremos felices en camino a Cristo. Bien, hermanos, me presento, soy Esther Cruz, soy de la iglesia de Chachapoyas, de la Misión Norte. Y en esta hermosa mañana de la escuela sabática vamos a estudiar una hermosa lección siguiendo este hermoso libro. La lección número 17, del primer templo al segundo. Bien, hermanos, antes de nosotros introducirnos a este hermoso tema, vamos a pedir la dirección de Dios para que así podamos entender de mejor manera estas hermosas líneas. ¿Les parece, hermanos? Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y pedimos la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y honrado sea tu nombre. Señor, estamos tus hijos ante ti para darte las gracias por habernos cuidado, protegido. Y en estos momentos, Señor, pedirte que derrames tu sabiduría sobre cada uno de nosotros. Tu bendición también, Señor, y perdones también nuestros pecados. Te pedimos, Señor, de que en estos momentos hagas que podamos comprender tu lección y de esa manera poder también enseñar a aquellas personas que lo necesitan. Son favores que te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que la gracia de Dios esté siempre con vosotros. Bienvenidos sean todos a la lección de la escuela sabática. La semana anterior habíamos estudiado la adoración en el templo de Dios. Hoy estudiaremos qué sucedió después de 70 años de cautiverio. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el demás pueblo, la voz de Jehová su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová, el Dios de ellos. Y temió el pueblo delante de Jehová. Dice el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 14. El segundo templo sería construido por Zorobabel. Zorobabel era nieto del rey Joaquim, también llamado Jeconías. Zorobabel había nacido en Babilonia, pero era hebreo y adoraba al verdadero Dios. El tema para hoy, mis hermanos, se titula Del primer templo al segundo. La lección tiene enriquecedores subtemas. El primer punto que vamos a estudiar de la lección número 17 se titula Imágenes de animales en el templo. El punto número 2 dice se adoraba al sol. El punto 3, el arca retirada del templo. Y el punto 4, el mandato de Dios de reconstruir su casa. Así que siéntate cómodo. Toma tu lapicero o tu lápiz de apuntes y toma nota de todo lo más importante que tú puedes comprender de la lección. Vamos a comenzar a estudiar la primera pregunta. El subtítulo es Imágenes de animales en el templo. Menos de 4 siglos después de la construcción del templo, ¿qué hacía la gente en la casa de Dios? Según lo que se le mostró a Ezequiel, que estaba a la entrada del templo. Vamos a estudiar el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 3, y también versículo 5 y 6. Y aquella semejanza extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. Y me dijo, Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, Hijo de hombre,
¿No ves lo que estos hombres hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Mas vuélvete aún y verás abominaciones mayores. A ver, vayamos un poquito a la historia. ¿Cómo es que el templo de Salomón es construido? Mira, durante la historia de Israel, como pueblo escogido de Dios, los tres primeros reyes fueron Saúl, David y Salomón. Y es durante el reinado del rey Salomón que se construye el templo de Jerusalén, funcionando a partir del año 957 a.C. aproximadamente. Solo que Salomón no supo instruir a su hijo Roboam para que continuara de una manera adecuada con el manejo del reino. Salomón cayó en desobediencia a Dios, no cumplió con el pacto, y Dios le dice que le quitará el reino. La división sería después de la muerte del rey, por consideración a su siervo David, como lo escribe Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 11 y 12. Es en ese periodo que Israel se divide en dos reinos: el reino de Israel o el reino del norte con su capital Samaria, y el reino de Judá o reino del sur con su capital Jerusalén. Ahora, los dos reinos eran desobedientes a la ley de Dios, y por esa desobediencia serían cautivos. Sin embargo, antes que Dios llevara a cabo su juicio, envió profetas para anunciar las consecuencias de esa desobediencia. ¿Quiénes fueron esos profetas? A Israel fueron enviados Ahías, Elías, Micaías, Eliseo, Jonás, Amós y Oseas. Y al reino de Judá envió a los profetas Semaías, Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías. Solo que, al no escuchar la voz de Dios, el reino de Israel o reino del norte fue llevado cautivo a Siria. Eso sucedió en el año 720 a.C. aproximadamente. 134 años más tarde, el reino de Judá correría con la misma suerte. El reino del sur o reino de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Eso fue en el año 586 a.C. Habían pasado algo más de 3 siglos desde el reinado de Salomón, y ahora nos encontramos en el periodo en el cual los reyes de Judá eran muy desobedientes a los mandatos del Señor. Babilonia iba a destruir Jerusalén, a pesar de las advertencias de Jeremías. Fíjate, el reino de Judá sufrió 3 invasiones por parte de Nabucodonosor, por parte de Babilonia. Fueron cuando los reyes eran los hijos de Josías y su nieto Joaquín. O sea, después de un extraordinario rey, como lo fue el rey Josías, el reino de Judá cayó en las manos de sus desobedientes hijos, y todos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjate, mientras Josías rechazó la idolatría, Josías hizo grandes reformas contra la idolatría en su periodo de gobierno. Sus hijos aceptaron esa desobediencia y provocaron la ira de Dios. ¿Cuáles fueron esas invasiones? La primera invasión o el primer asalto a Jerusalén se llevó a cabo en el año 606 a.C. aproximadamente, cuando el rey era Joacim, también llamado Eliakim. Era el segundo hijo del rey Josías. Este rey mató a mucha gente. Joacim fue un rey que comenzó a gobernar a los 25 años de edad, como lo dice Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 36. Y gobernó 11 años este rey. En este cautiverio fue llevado el joven profeta Daniel. Daniel tenía 17 años aproximadamente. Así lo registra Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos del 1 al 5. También se llevaron en ese momento los utensilios del templo del Señor,
y los puso en su templo en Babilonia. El profeta que anunciaba el juicio para Judá era Jeremías. Pero ni el rey ni el pueblo escucharon las advertencias de ese profeta. Así está escrito en Jeremías capítulo 1, versículo del 15 al 18. El segundo asalto fue 3 meses y 10 días después. En este asalto, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó los tesoros del templo de Dios. También llevó cautiva a mucha gente, incluido el rey. Joaquín fue rey a los 18 años. En esta deportación también fue llevado el sacerdote y profeta Ezequiel. Así lo escribe el mismo Ezequiel en el capítulo 1, versículo del 2 al 3. Mientras que la tercera invasión a Jerusalén fue en el año 586 a.C. El rey de ese momento era Sedequías, también llamado Matanías. Sedequías fue hermano de Joacim, también fue hijo del rey Josías. Sedequías reinó 11 años. Y es durante este reinado que el profeta Ezequiel ve en visión las abominaciones de Judá y su triste final. Jeremías amonestaba al pueblo a dejar la idolatría y a obedecer al rey de Babilonia, porque así lo había dispuesto el Señor. Así lo dice Jeremías en el capítulo 27, versículo 12. Ezequiel, mientras se encontraba cautivo en Babilonia, tuvo visiones sobre la magnitud del pecado del pueblo de Dios. Ezequiel vio las causas de la destrucción de Judá y el templo construido por Salomón. Ahora, el rey Sedequías no obedeció a la voz de los profetas, sino que se rebeló contra Nabucodonosor y contra Dios. Este rey era prácticamente manipulado por los líderes de Israel, que habían caído en apostasía. Entonces, el tercer asalto fue más violento. Allí los babilonios degollaron a los hijos del rey en su presencia. Y al mismo rey le sacaron los ojos y lo llevaron encadenado a Babilonia. Es en este asalto que se produce la destrucción del templo construido por el rey Salomón. La destrucción fue total. Y el reino de Judá también llegó a su fin. Así lo dice Jeremías capítulo 52, versículo del 12 al 13. Y también Segunda de Reyes capítulo 21, versículo del 19 al 26. Claro que hubieron algunas ciudades del país que no fueron destruidas. Hubieron algunas que quedaron. Por ejemplo, una de ellas fue Mizpa, donde moraría el profeta Jeremías más tarde. Es durante este periodo que el profeta Ezequiel es llevado entre los cautivos de Judá, mientras que Jeremías fue liberado en Ramá por Nabuzaradán, comandante del ejército babilonio, por orden de Dios, como le explica Jeremías en el capítulo 40. Este profeta fue puesto preso en la cisterna por el rey Sedequías. O sea, mientras Jeremías se quedó en Judá para continuar con la obra de Dios, Ezequiel fue llevado a Babilonia para dar advertencias y consuelo a los desterrados y para confirmar la palabra del Señor que pregonaba el profeta Jeremías en ese momento. Ese era el juicio de Dios. Judá sería cautivo 70 años en Babilonia por no obedecer las advertencias del profeta Jeremías. El pueblo, en lugar de obedecer el llamado del profeta, se burlaban de él. Hasta lo encadenaron. Jeremías estuvo preso. ¿Qué hizo el pueblo de Dios para ser castigado duramente? Ezequiel capítulo 8, versículos 3, 5 y 6 de la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente. Aquella figura extendió lo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. Un viento me sostuvo entre la tierra y el cielo, y en visiones divinas me llevó a la parte norte de Jerusalén, hasta la entrada de la puerta interior, que es donde está el ídolo que provoca los celos de Dios. Y Dios me dijo, hijo de hombre, levanta la vista hacia el norte. Yo miré en esa dirección, y en la entrada misma, al norte de la puerta del altar, vi el ídolo que provocaba los celos de Dios. También me dijo, hijo de hombre, ¿ves las grandes abominaciones que cometen los israelitas en este lugar y que me hacen alejarme de mi santuario? Realmente no has visto nada todavía. Peores abominaciones verás. Fíjate, el Señor le estaba mostrando
al profeta Ezequiel cuáles eran las causas del juicio sobre Israel, para que luego los hijos de Dios no pensaran que el juicio era injusto, ¿no es cierto? Eso era el propósito de la visión. El profeta recibe revelación del Señor. El Espíritu de Dios lo levantó entre el cielo y la tierra y lo llevó a Jerusalén en una visión. Ezequiel fue llevado al templo de Jerusalén y como sacerdote tenía especial interés, no solo en el templo, sino también en todo lo que sucedía en la nación. La imagen estaba junto a la puerta del altar del templo. La visión de Ezequiel tiene que ver con el abandono de la gloria de Dios, del templo de Jerusalén, por la actitud y obras pecaminosas del pueblo, ¿te das cuenta? Es decir, la presencia de Dios había sido reemplazada por ídolos. Entonces, esos ídolos provocaban los celos de Dios. Y el Señor, mis hermanos, exige reciprocidad, exige fidelidad. ¿Ves? Es que el santuario era un lugar sagrado donde Dios se encontraba con sus hijos. O sea, Dios lleva al profeta al atrio del templo. ¿Qué se observa en la puerta del altar? Aquella imagen del celo. ¿Cuál es la imagen del celo? No lo dice la Biblia, pero es de suponer que era una estatua de un ídolo, de los tantos con los cuales Israel se había contaminado para practicar la idolatría. Habían varios ídolos a quienes rendían culto. Baal, Moloch, dioses, que eran originarios de Babilonia, entre otros. La idolatría era tan persistente y ofensiva para el Señor, hasta el punto de que el Señor tenía que alejarse del pueblo. Mis queridos amigos, el primer y segundo mandamiento de la ley de Dios dice: no tengas otros dioses además de mí, ni te hagas ningún ídolo, ni te inclines delante de ellos, ni los adores, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones, dice el Señor en el libro del Éxodo capítulo 20. ¿Qué puede alejar, mis hermanos, a Dios de su pueblo? La idolatría, el culto a los ídolos, el culto a personalidades o a cualquier otro elemento que se anteponga a Dios, infringiendo los 2 primeros mandamientos de la ley divina. El pueblo de Dios adoptó costumbres y dioses del mundo, sabiendo que Dios aborrece sus actos. Mi querido amigo, a veces se escucha decir: es que nosotros no adoramos ídolos, es solo una imagen. Eso es lo que te dice el mundo, ¿no es cierto? El mundo para adorando ídolos, estatuas, le celebran fiestas, le rinden culto, los adoran. ¿Y qué sucede cuando los amonestas? Se molestan tremendamente. ¿Te das cuenta? Sin embargo, hoy de una manera muy específica, Dios nos está revelando que Él es un Dios celoso que aborrece la idolatría. Y cuando se insiste en ese pecado, Él se aleja y nos deja a merced de Satanás. Idolatría, mi querido amigo, es todo lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida y sustituye a la devoción exclusiva que es para nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto, debemos evitar todo tipo de idolatría. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Vamos a la respuesta, mis queridos hermanos. Menos de cuántos siglos después de la construcción del templo, ¿qué hacía la gente en la casa de Dios? Adoraba a otros dioses, adoraba a ídolos, había caído en idolatría. Según lo que se le mostró a Ezequiel, ¿qué estaba a la entrada del templo? Estaba la imagen del celo, que era una imagen de un dios pagano. Pregunta número 2. Estamos estudiando el primer punto de la lección que dice imágenes de animales en el templo. ¿Qué fue tallado en la pared? Además de los líderes de Israel, ¿quiénes más se inclinaron y adoraron a los ídolos?
sigamos estudiando el libro de Ezequiel, que es objeto precisamente de estudio en esta lección. Capítulo 8, versículo del 9 al 12. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos, cada uno con su inciensario en su mano, y subía una espesa nube de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto todas las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas, porque ellos dicen, no nos ve Jehová. Jehová ha dejado la tierra. Ya lo dijimos, que la visión del profeta Ezequiel fue durante el cautiverio en Babilonia. Fue en el 6º año del gobierno de Sedequías. Allí Dios le había dicho que aún vería cosas peores. Eran cosas perversas y hombres ciegos. ¿Qué le dijo Dios? Entra y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Dice el verso 9 del capítulo 8 de Ezequiel. Israel practicaba la idolatría, tanto públicamente como en secreto. No solamente en el templo, sino en todo el territorio de la nación. Ezequiel es invitado por Dios a entrar en el templo en su visión. Ezequiel fue llevado a la entrada del atrio, y en el muro del templo había una abertura o un pequeño hueco. Y Dios le dijo, anda Ezequiel, agranda ese hueco para que puedas entrar y mira. ¿Qué vio Ezequiel en el templo? El verso 10 y 11 del capítulo 8 de Ezequiel dice, entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una espesa nube de incienso. El profeta ingresó y vio el interior del templo con toda clase de figuras inmundas e idólatras pintadas en la pared por todo su alrededor. Esta forma de idolatría la habían aprendido de los egipcios. Los egipcios adoraban a los animales, a los bueyes, a los asnos, a las cabras, a los perros, a los gatos, a las serpientes, a los cocodrilos, a los pájaros, etc. Entonces, ¿cuál es el mensaje para hoy? ¿Sabes cuál es el mensaje? El mensaje es que no debemos hacer nada que Dios no haya ordenado. Muchos en el mundo católico construyen crucifijos, dibujos, medallas, escapularios, imágenes de Cristo, como si existiera alguna foto de Él. Hacen también imágenes de vírgenes u otro santo. Pero el Señor nos está diciendo que Él aborrece los objetos que la gente dice que sirven para dar protección contra los peligros, contra los accidentes o contra las enfermedades, o para hacer huir a los malos espíritus, como dicen muchos. Muchos dicen que esas imágenes hacen huir a las brujerías y tienen supersticiones, tales como los amuletos o los signos del horóscopo. ¿Te das cuenta? Por último, mis hermanos, hasta los tatuajes son prohibidos por Dios. Así está escrito en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, última parte. ¿Qué es lo que dice allí? Vamos a leer este versículo en la Nueva Versión Internacional. Allí dice, no se hagan ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor, dice la Biblia. Todas estas cosas son prohibidas por Dios. ¿Y dónde? ¿En cuál mandamiento? Te estarás preguntando. En el segundo mandamiento, mi querido amigo. Usted que está observando
el programa por primera vez, te invito a leer el capítulo 20 de Éxodo. Vamos a leerlo nuevamente. ¿Qué cosa dice este segundo mandamiento? Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 6 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso es lo que nos dice el Señor. Eso es lo que nos ordena. Eso es lo que nos manda. Mi querido amigo, obedezcamos a Dios para no causar su ira. Mira, el verso dice que ni en el templo, ni en tu casa, ni en tu cuerpo se deben dibujar imágenes. En el templo porque es morada de Dios, ¿cierto? En tu cuerpo porque es el templo familiar de Dios. Y en nuestro propio cuerpo porque es el templo donde mora el Señor, donde mora el Espíritu de Dios, como lo dice Pablo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 16 al 17. ¿Te das cuenta? Ezequiel estaba muy sorprendido de lo que estaba viendo, y de hecho que le dio a conocer a los ancianos de Judá que estaban con él. Recordemos que cuando Dios lo trasladó en visión hasta Jerusalén, él se encontraba en su casa, y con él estaban los ancianos de Judá, que también habían sido llevados cautivos. Allí habían líderes junto con él. Pero lo que más sorprende al profeta es que 70 ancianos o 70 líderes de Israel o laicos estaban cada uno con su incensario, que daba nube espesa de incienso, y ofrecían el servicio sacerdotal. El incienso era asociado a las oraciones en medio de la idolatría y la impureza. Estos hombres eran personas importantes en Jerusalén, que deberían haber sido guías espirituales del pueblo, pero practicaban la idolatría. Ellos no podían ofrecer incienso, porque la ofrenda del incienso solo era ofrecido por los sacerdotes levitas del linaje de Aarón. ¿Ves? Eso se hacía en el atrio. ¿Qué más le dijo Dios a Ezequiel? El verso 12 del capítulo 8 dice: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas, porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha dejado la tierra. En el templo de Jerusalén habían habitaciones donde se alojaban los sacerdotes, y eran esas habitaciones donde se rendían adoraciones a las imágenes. O sea, el lugar oculto de su corazón estaba lleno de actos oscuros e idólatras. Estaban alejados de Dios, practicaban la idolatría en secreto. Sin embargo, continuaban con su servicio a Dios como si todo anduviera bien. ¿Y qué decían? No nos ve Jehová. Jehová ha dejado la tierra. Ellos justificaban su pecado porque no pensaron que Dios los veía, ni en sus mentes, ni en sus oraciones. También justificaban el pecado, porque creían que Dios había abandonado a Israel, cuando era todo lo contrario. ¿No es cierto? Israel era quien había abandonado a Dios. Y aquí es de preguntarse, ¿podrá ser un siervo de Dios algo en secreto? ¿Podrá un anciano o dirigente de la iglesia hacer algo en secreto sin que Dios no lo conozca? No, mis hermanos, Dios lo sabe todo. Mi querido amigo, muchas veces pensamos que al hacer cosas a escondidas, Dios no lo sabe. Pero no es así. Cristo lo conoce todo. ¿Ves? Es cierto que los malos pensamientos se graban en las paredes de nuestro corazón, pero no podemos esconder la idolatría, porque Dios lo sabe todo. Dios es poderoso y está en todo lugar.
Mis hermanos, jamás hagamos cosas ocultas de Dios. Si pensamos que lo podemos engañar, estamos totalmente equivocados. Dios no nos perdonará si es que nosotros no nos arrepentimos y no nos volvemos a los caminos de Él. Si es que no nos volvemos y guardamos la santa ley de Dios. Entonces nosotros debemos mantenernos firmes en ser fieles, en guardar los 10 mandamientos de su ley, en guardar el sábado. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Vamos, mis queridos hermanos, a la respuesta. ¿Qué fue tallado en la pared? Toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. ¿Quiénes más se inclinaron y adoraron a los ídolos? Los líderes religiosos, los que deberían dar el ejemplo y guiar al pueblo para volverse a los caminos de Dios. Eran 70 ancianos, cada uno estaba con su incensario y ofrecían incienso a los ídolos. Pregunta número 3. El subtítulo dice, se adoraba al sol. ¿Qué hacían las mujeres en la entrada del edificio? ¿Qué hacían los hombres en el atrio? ¿Cómo fue posible que la condición espiritual del pueblo escogido por Dios se degradara tanto? Ezequiel capítulo 8, versículos del 13 al 16 dice, me dijo después, vuélvete y aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y se postraban hacia el nacimiento del sol. El profeta estaba consternado. El mensaje de Dios es que nunca actúa sin antes advertir las consecuencias de la maldad. Dios le estaba diciendo a Ezequiel que el castigo a Judá era por la desobediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Lo que veía el profeta era toda la maldad que se cometía en el templo. ¿Te das cuenta? O sea, eran todas las abominaciones que se hacían allí. El ángel le había mostrado las figuras, las imágenes a los cuales adoraban. El profeta miraba una idolatría creciente y planeada. ¿Y qué más le muestra el glorioso ser a Ezequiel? ¿Cuáles eran las abominaciones mayores? Vamos a leer Ezequiel capítulo 8, versículos 3 y 14. Pero en la Nueva Versión Internacional, allí dice, y añadió, ya los verás cometer mayores atrocidades. Luego me llevó a la entrada del templo del Señor, a la puerta que da hacia el norte. Allí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por el dios Tamuz. El lugar donde estaban profanando el templo era la entrada del lugar santo. Allí habían colocado una estatua. Allí habían puesto al dios pagano Tamuz. Y las mujeres le habían rendido culto. Las mujeres le hacían sus peticiones con llanto. Es como lo que hacen en el mundo. Cuando se postran ante una estatua de la Virgen María, o del Señor de los Milagros, o del Señor cautivo, o de la Virgen de Guadalupe, y hacen sus peticiones y lloran, pensando que el Dios del cielo los escuchará. ¿Te das cuenta? Tamuz era un dios pagano que era adorado por las naciones vecinas, y lo llamaban el dios de la fertilidad. La adoración de Tamuz era una costumbre que vino de Babilonia, a través de los fenicios, o de los cananeos, y luego fue adoptada por los griegos. Tamuz también era llamado el dios de la vegetación, y de las pasturas, y patrono de los rebaños. ¿Y por qué lloraban las mujeres? ¿Por qué hacían sus peticiones con llanto? Mira, Tamuz era un dios idólatra, ¿cierto? Era un dios babilonio. Resulta de que Tamuz fue hijo de Nimrod y de Semiramis. Nimrod fue aquel personaje que
construyó la torre de Babel. Y Semiramis fue su esposa. A Semiramis la llamaban reina del cielo. Entonces cuando muere Nimrod, Semiramis le dice a la gente que se había convertido en el dios Sol. Entonces, ¿qué pasó allí? Como Semiramis tuvo a su hijo Tamuz, también comenzó a pregonar de que su esposo Nimrod se había encarnado en su hijo Tamuz. Entonces, Tamuz era considerado rey. ¿Cómo le conocían a Nimrod? A Nimrod, que también lo conocían como un dios, en Persia era conocido como el dios Mitra, en Roma como el dios Sol, en Egipto como el dios Ra o como el dios Horus, en Grecia como el dios Apolo. ¿Y qué sucedió con Semiramis y Tamuz? Semiramis, que era llamada la reina del cielo, fueron llamados en Egipto como Isis y Horus. En Grecia, Semiramis y Tamuz fueron llamados o conocidos como Venus y Dionisio. En Roma como Diana y Atis. Y en Israel fueron conocidos como Astarot y Tamuz. Entonces, en tiempos ya del papado, estas mismas figuras que tú estás observando fueron cambiados de nombre. Ya no era Semiramis y Tamuz, sino María y Jesús. Por eso que observas ahí a María con su disco solar sobre la cabeza. ¿Por qué? Porque su esposo era el dios Sol, ¿no es cierto? Eso fue en el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. Entonces mira, cuando muere Tamuz, las mujeres babilonias celebraban la llamada Cuaresma de Tamuz. La tradición decía que cuando muere Tamuz, guardaron 40 días de luto en Babilonia. Y eso fue tomada por el catolicismo. Y también pudo crear la Cuaresma de Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces fíjate, el 25 de diciembre, muchos celebran la Navidad, ¿cierto? Pero en realidad, a quien se recuerda allí es el nacimiento de Tamuz, no el nacimiento de Jesús. Fue Tamuz quien nació el 25 de diciembre, y eso lo celebraban en Babilonia. Eso lo celebraban las naciones paganas. Y esa fiesta pagana fue adoptada luego por Roma. ¿Te das cuenta? ¿Qué más dice el profeta? Luego me dijo, ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas. Y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y se postraban hacia el nacimiento del sol. Así dice Ezequiel capítulo 8, versículos 15 y 16. Fíjate, la ubicación del santuario era para adorar a Dios, dando la espalda al sol. Eso lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Cuando hemos visto los temas del santuario terrenal. O sea, la orden era adorar al Creador de los cielos y de la tierra y todo lo que hay en ella. Pero aquí sucedía lo contrario. Esta gente le daba la espalda al santuario. Esta gente adoraba a la creación, mas no al Creador. ¿Te das cuenta? Estas personas se paraban donde los sacerdotes normalmente se paraban para bendecir al pueblo. Esta gente, mis hermanos, con esa actitud mostraban su desprecio por Dios, al postrarse de tal manera que daban la espalda al templo mientras reverenciaban al sol. Hoy también vemos algunas costumbres paganas que se hacen en el mundo. Muchos rinden culto a la tierra, otros rinden culto a la luna. ¿Ves? Mis queridos hermanos, las imágenes y los ídolos destruyen la verdadera naturaleza de la fe, la relación personal con Dios. Es por medio de la fe en Cristo
mis queridos hermanos, que nosotros tenemos una relación personal con Dios. El Señor nos da el entendimiento espiritual, ojos para ver, oídos para oír y un corazón para creer, como lo dice Mateo capítulo 13, versículo 13. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como lo dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Entonces, la idolatría es un pecado que despierta la ira de Dios. Pero lo más triste, mis queridos amigos, es que la idolatría es una maldición que dejamos como herencia a nuestra descendencia, o de generación en generación, como lo dice Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que no solamente pecamos nosotros, sino que hacemos pecar también a nuestra descendencia. Mis hermanos, cada vez que alguien se postra para adorar una estatua, una imagen, un ídolo u otro objeto, le da la espalda a Dios, se rebela contra Dios y despertará su ira. Muchas veces nos quejamos de Dios y lo culpamos de nuestras tragedias inclusive, pero no nos damos cuenta que el problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que no queremos obedecer su ley. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Y en estos tiempos, muchos adoran inclusive al dinero. Mucha gente trabaja por amor al dinero. ¿Ves? En estos tiempos también, mis hermanos, el mensaje de los 3 ángeles nos insta a dejar la idolatría. ¿Qué dicen estos mensajes? El primer ángel señala en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, diciendo: a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso dice el tercer ángel. ¿Te das cuenta? Entonces, mis hermanos, nosotros solamente debemos rendir culto a Jehová. Dios pide a los habitantes de la tierra decidir a quién adorar antes que se desate la ira sobre todo el mundo. Hay 2 opciones: Jesús y Satanás. Cristo, que es el creador del mundo, Él es nuestro redentor, y Satanás, que es el enemigo de Cristo y nuestro enemigo. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Obedeciendo su santa ley, guardando todos los mandamientos. El pueblo de Dios solamente adora al Creador, jamás adora a la creación. El segundo ángel dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Y Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor y de su fornicación. Salir de Babilonia es darse cuenta que andamos en pecado. Salir de Babilonia es obedecer los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. El Señor quiere adoración genuina. Dios te está diciendo, mi querido amigo, abandona la idolatría, abandona todo tipo de mal. Dios te está diciendo que pronto vendrán las plagas. Y si continuamos en Babilonia, seremos acreedores a la ira del Señor. Babilonia es el poder político y religioso, ¿no es cierto? Es el papado que ha tergiversado los mandamientos de la ley de Dios y ha hecho caer al mundo bajo sus pies para perdición. Este poder ha hecho caer al mundo en condena eterna. Dios pide arrepentimiento para que no seamos alcanzados por su ira. ¿Qué nos dice el tercer ángel? En Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también se va a hacer acreedor a la ira de Dios. El tercer ángel, mis hermanos, predica la gloria del evangelio. Todo aquel que cumpla con los requisitos del evangelio
que es aceptar a Cristo como su Salvador personal y creer en Él. Ellos, mis hermanos, serán salvos, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 2. Ellos estarán con Jesús para siempre. Creer es obedecer y es hacer su voluntad. Jesús te quiere perdonar y quiere borrar todos tus pecados. El Señor quiere cambiar nuestra condición, tanto legal como moral. Legal, que es de condenado a justificado, y moral, de maldito a bendito. Al final solo se quedarán dos tipos de adoradores: los que adoran a la bestia, o los que guardan el domingo, y los que adoran a Cristo, los que guardan el sábado. El sábado es la señal de Dios con su pueblo. Mis hermanos, el guardar el domingo también es idolatría, porque el domingo no es un mandato de Dios. El domingo es un mandato de hombre, y Dios requiere estricta obediencia a sus órdenes. Dios quiere que le guardemos fidelidad para que su ira no nos alcance y le sirvamos para la eternidad. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué hacían las mujeres en la entrada del edificio? Rendían culto a Tamuz. ¿Qué hacían los hombres en el atrio? Le rendían culto al sol. ¿Cómo fue posible que la condición espiritual del pueblo escogido de Dios se degradara tanto? El pueblo, mis hermanos, había adoptado costumbres mundanas. El pueblo había caído en idolatría. El pueblo no escuchó a los profetas, tampoco hizo caso a las profecías. Pregunta número 4. El subtítulo dice: se adoraba al sol. Debido a tal profanación, ¿qué se apartó del templo? Entonces, ¿cómo sería posible que las bendiciones de Dios llegaran al pueblo? ¿Cómo podría relacionarse con los servicios religiosos semanales de hoy? Ezequiel capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 4, versículos 18 y 19 dice: y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y la gloria de Jehová se levantó del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y la gloria de Jehová se salió de sobre el umbral de la casa, y paró sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba arriba sobre ellos. Ezequiel muestra el abandono de la gloria de Dios, del templo, debido a que la casa del Señor había sido contaminada por la apostasía, por el culto y los rituales a los ídolos. El pueblo era idólatra. Habían cambiado la adoración al verdadero Dios por la adoración a las estatuas, imágenes, que no oyen, ni ven, ni escuchan, ni piensan. Dicho en otras palabras, habían cambiado a Dios y se habían rebelado contra Él. Ya no se rendía culto al Señor en el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Todos los hijos del Señor siempre se reunían, ¿no es cierto?, cerca del santuario y humillaban sus almas del modo más solemne ante Dios, a fin de recibir perdón de sus pecados, para no ser separados de la congregación. Sin embargo, ese servicio ya no se realizaba. Ahora, pon atención aquí, mi querido hermano, y pon pausa al video y lee con mucha atención los versos 3 y 4 de Ezequiel. Porque Dios comunica al profeta que abandonará a su pueblo por desobediente, y ordenó marcar la frente de los hombres piadosos en Jerusalén. Leamos los versos. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero del escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella.
Dios es un caballero, mi querido amigo. Él no obliga a adorarlo, a nadie, sino que te deja en libertad de elegir. Dios sometería a juicio a su pueblo. Israel era la nación elegida para predicar la verdad de Dios. ¿Qué era lo que le iba a suceder a esta nación? Primero, el Señor ordena sellar al remanente. El pueblo remanente son aquellos siervos de Dios que guardan los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿cierto? Ellos no aceptaban la apostasía, sino que clamaban a Dios por el pueblo. Segundo, Dios iba a abandonar a Israel. O sea, la gloria de Dios que moraba entre los querubines del arca del pacto se iba a retirar. Mira, la amonestación era hecha por el profeta Jeremías, pero el pueblo no le dio importancia sobre el anuncio del profeta. Solo el remanente estaba muy atento a los mensajes de Dios, y ellos fueron los sellados para no sufrir la muerte. Entonces, llegó el momento en que el Espíritu Santo se iba a retirar de Israel. Dios no puede morar en un lugar que está siendo totalmente contaminado por el pecado. ¿Y qué mensajes para el pueblo de Dios? ¿Será que esta profecía fue solo para ese tiempo, para el tiempo de Ezequiel, o es también para hoy? Se cumplirá nuevamente, mis hermanos. El mensaje es que Dios está advirtiendo al mundo de la inminente destrucción a este planeta. Es por eso que el pueblo de Dios anuncia el mensaje de los 3 ángeles y clama para que se arrepientan y puedan volverse a los caminos del Señor. ¿Te das cuenta? Apocalipsis capítulo 7 versículo 3 dice que antes de que llegue la ira de Dios, su pueblo será sellado. Y se iniciará el fuerte pregón o la lluvia tardía. Muchos hermanos anunciarán la venida de Cristo y harán milagros en el nombre de Jesús. Ezequiel capítulo 10 versículo 4, 18 y 19 dice: y la gloria de Jehová se levantó del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y la gloria de Jehová se salió de sobre el umbral de la casa, y paró sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba arriba sobre ellos, dice el versículo. O sea, la representación visible de la gloria de Dios se elevaba más alto de donde estaba el querubín. Fíjate, la nube que había estado con Israel en el desierto y que estuvo en el templo construido por Salomón, estaba caminando como que no quería irse. Es como si va, viene, ¿no es cierto? Esperando hasta el último momento que el pueblo reconociera su pecado y regresara en arrepentimiento. Observa que la gloria de Dios dejó el arca y se elevó y se paró en el umbral de la puerta. Eso era para que la gente lo pudiera ver, para que los sacerdotes y el pueblo pudieran ver de que la gracia del Señor ya se estaba retirando. ¿Ves? La gloria cubrió todo el atrio, mientras las alas de los querubines hacían ruido semejante a la voz del Señor. Es como cuando tú escuchas un carro que está a punto de partir, ¿no es cierto? Algo similar sucedía en ese momento. Ahora, observa bien el verso. Allí dice que la gloria de Dios se aparta del templo poco a poco, ¿ves? O sea, la gracia del Señor se alejaba poco a poco del templo, hasta que se retiró totalmente. Por lo tanto, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, quedó a merced de los enemigos para ser devorados. Los enemigos fueron los babilonios, que ingresaron y mataron a todos, viejos, jóvenes, vírgenes, mujeres, niños. ¿Sabes quiénes se salvaron? Todos aquellos que tenían la señal de Dios, o sea, el remanente. Así lo escribe Ezequiel capítulo 9, versículo 6.
Mis hermanos, el templo de Jerusalén era profanado. El día sábado era profanado. ¿Te das cuenta? ¿Sabes, mi amigo? Al igual que en la época de Ezequiel, la gracia de Dios se está apartando del mundo. Poco a poco llegará el momento que Dios diga, consumado es. Allí todo habrá terminado y no habrá más oportunidades de salvación para el ser humano. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. El mundo siempre se ha rebelado contra Dios y Dios siempre ha enviado a sus siervos a anunciar sus juicios. ¿Ves? La señal del pueblo de Dios era el día sábado, ¿no es cierto? Y el día sábado era profanado en esos momentos. En el siguiente cuadro observará los versos en los cuales Dios nos avisa de sus juicios y observará que las causas de esos juicios es la desobediencia a los mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué crees que se produjo el diluvio? La causa fue la corrupción, fue la violencia, la perversión, la homosexualidad, como lo dice Génesis capítulo 6, versículos 4 y 5. ¿Cuál fue la reacción de la gente? La reacción de la gran mayoría de gente fue burla, fue sarcasmo. La gente se burlaba de Noé cuando predicaba la palabra de Dios y cuando construía el arca. O sea, la gente no cumplió con obedecer a Dios, como lo dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20. Esa desobediencia produjo el retiro de la gracia de Dios, o el Espíritu Santo, como lo dice Génesis capítulo 7, versículo 1. Allí solamente se salvaron Noé y su familia. O sea, el remanente, ¿te das cuenta? Lo mismo le sucedió a Sodoma y Gomorra. En aquel tiempo, todo era soberbia, era glotonería. Había abundancia en Sodoma y Gomorra. Pero así como había abundancia, así como había riqueza, había mucha ociosidad. Y el pueblo no era hospitalario, no era empático. Hicieron abominación, como le dice Ezequiel capítulo 16, versículos de 49 y 50. También la gente reaccionaba con burla, con sarcasmo, como lo dice Génesis capítulo 19, versículo 14. Todo ello trajo como consecuencia el retiro de la gracia de Dios, o el Espíritu Santo, como lo señala Génesis capítulo 19, versículo 13. Solo se salvaron Lot y su familia, como lo dice Génesis capítulo 19, versículos 24 y 25. Después ocurrió el cautiverio judío. La causa que estamos estudiando fue la idolatría. Imágenes, estatuas, adoración al sol, a otros dioses, etc. Profanaban el sábado. Todo era desobediencia. La gente reaccionaba con burlas. Adoptaron costumbres paganas. La gran mayoría, mis hermanos, se burlaba y hacía escarnio. A Jeremías lo metieron en la cárcel. ¿Te das cuenta? A Jeremías lo metieron en la cisterna, porque no creían su mensaje. Así lo dice 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. El verdadero Dios fue cambiado por un Dios falso. Por lo tanto, la gloria de Dios abandonó el templo y el pueblo también fue abandonado. Solo el remanente fue salvo, porque fue sellado por orden de Dios. Acuérdate, mi querido hermano, que la señal entre Dios y su pueblo es el sábado. Entonces, si nosotros analizamos este verso, ¿con qué selló el Señor al remanente en ese momento? Fue con el sábado, porque el sábado era profanado, ¿no es cierto? ¿Qué sucedió cuando vino el Señor por primera vez a la tierra? Lo rechazaron. Como lo dice Juan capítulo 1, versículo 9. La rebelión se había instaurado en el templo. Los escribas y fariseos no aceptaron al Salvador. Hubo incredulidad. ¿Cuál fue la consecuencia? Israel, la nación geográfica, elegida por Dios como su pueblo, dejó de serlo. Y nace Israel espiritual, conformada por judíos y gentiles. Mateo capítulo 21, versículo 43, dice que el Hijo de Dios declaró a los gentiles incrédulos de aquella generación. He aquí vuestra casa os será dejada desierta. Dice Mateo capítulo 23, versículo 38. ¿Qué ordenó el Señor? Arrepentimiento y bautismo. Así está escrito en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. ¿Quiénes serán salvos? El remanente. Ahora,
¿Qué pasará con el mundo al final de los tiempos? Cuando Jesús venga por segunda vez, encontrará mucha desobediencia, mucha rebeldía, así como en los días de Noé, mucha corrupción. Eso es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Corrupción, asesinato, delincuencia. Entonces, estamos en los últimos tiempos. La reacción actual de la gente es burla, es incredulidad, es idolatría, es persecución, es transgresión del sábado, ¿te das cuenta? O sea, es similar a lo que hizo el pueblo de Israel. Tú vas a predicarle a una persona el evangelio y la gente se burla de ti, ¿cierto? Eso es lo que sucede. Entonces, hay transgresión del sábado, mis queridos hermanos. Así lo escribe Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. ¿Qué sucederá entonces? Dios retira su gracia y deja al ser humano a merced de Satanás, como le dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 10 al 12. Los impíos serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Así está escrito en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. ¿Cuál es la orden? Dios ordena sellar al remanente. ¿Cuál es la señal de Dios con su pueblo? Es el día sábado, ¿no es cierto? Ese es el sello que tendrá el remanente antes que se desate la ira de Dios. ¿Cuál es el anuncio? El anuncio es el mensaje de los 3 ángeles. ¿Quiénes serán salvos? Todos aquellos que obedezcan la ley de Dios y hagan su santa voluntad. O sea, el remanente, mi querido amigo. Así que aún estás a tiempo de volverte a los caminos del Señor. Venga, mi hermano, venga pronto, no deje pasar el tiempo. Porque cuando te des cuenta, la gracia se habrá terminado. Y ya no habrá más misericordia para el ser humano. La gracia ya se está retirando. Como tú ves, cada vez hay más violencia, hay más corrupción. Entonces, mi querido hermano, la gracia ha comenzado a retirarse. Así que no demores en venir al templo de nuestro Señor Jesucristo y vuélvete a los caminos del Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Debido a tal profanación, ¿qué se apartó del templo? La gloria de Dios. Entonces, ¿cómo sería posible que las bendiciones de Dios llegaran al pueblo? Con el templo profanado no había manera que Dios bendijera al pueblo. ¿Cómo podría relacionarse con los servicios religiosos semanales de hoy? Cuando se profana el sábado, Dios se retira del templo. En el templo debe haber absoluta reverencia a Dios y absoluto respeto por el día sábado. Pregunta número 5. El subtítulo dice, el arca retirada del templo. ¿Qué pasó con el arca del pacto cuando Jerusalén y el templo cayeron en manos de los babilonios? Cuando se reconstruyó el templo, ¿qué había en el lugar santísimo? Estudiaremos Jeremías capítulo 3, versículo 16. Y acontecerá que cuando os multiplicaréis y creciereis en la tierra, en aquellos días, dice Jehová, no se dirá más el arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni la volverán a hacer. Desde que Moisés puso la ley en el arca, hasta los tiempos de Jeremías, que se produjo el cautiverio judío, habían pasado 500 años aproximadamente. La Biblia dice en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 9, que cuando el arca fue puesta en el templo construido por Salomón, solamente conservaba las 2 tablas de la ley. Mira, la Biblia no dice qué pasó con la vara de Aarón y la urna del maná. El arca solamente contenía las tablas de la ley. Ya estudiamos en las interrogantes anteriores que durante el reinado de Sedequías fue que se produjo el cautiverio judío, ¿cierto? Este rey se rebeló contra el rey de Babilonia y contra Dios, pese a las amonestaciones de Jeremías. Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó a los hijos del rey y los mataron delante de Sedequías. A Sedequías lo llevaron encadenado a Babilonia y le sacaron los ojos. Y se produjo la destrucción del reino de Judá. El cautiverio duró 70 años. Recordemos que la primera invasión a Judá fue en el año 536 a.C. Pero ¿qué sucedió con el arca del pacto? La visión de Ezequiel nos reveló que la gloria de Dios o la santa Shekinah se alejó del templo debido a la desobediencia del pueblo. Fíjate, antes que el pueblo sea destruido, Dios también reveló el cautiverio al remanente, a personas fieles
y ordenó que el arca del pacto sea llevada y escondida en una caverna. Entonces, aquellos justos, sin perder el tiempo, antes de la destrucción del templo, sacaron el arca sagrada que contenía las tablas de piedra y con dolor y pesar la ocultaron en secreto, en una caverna, donde quedaría escondida del pueblo de Israel por causa de sus pecados y nunca más les fue restituida. El arca aún sigue escondida, nadie ha podido encontrarla. Nunca, mis hermanos, la han visto desde que se la escondió y tampoco la podrán encontrar, porque quien la escondió fue Dios. ¿Ves? El arca sigue escondida con las 2 tablas de la ley en custodia. Eso sucedió días antes que Nabucodonosor, rey babilonio, llevara cautivo al pueblo de Judá. Eso fue en tiempos del profeta Jeremías, cuyo gobernante era el rey Sedequías, un rey desobediente, rebelde. Dentro del arca, como te repito, están escondidas las tablas de la ley. Ahora, muchos dicen que la ley ya no aplica para este tiempo. Esa creencia es satánica, ¿cierto? Es una mentira de Satanás, que ha puesto al mundo ciego. Incluso algunas denominaciones cristianas dicen que el sábado ya no aplica para estos tiempos. Mis queridos amigos, llegará el día cuando las tablas de la ley, en las cuales están escritos los 10 mandamientos, serán puestos a la vista de todo el mundo, de todos los habitantes de la tierra, tales y como fueron escritos por Dios. ¿Sabes cuándo será eso? Cuando todo caso se decida en las cortes celestiales y el mundo sea citado ante el tribunal de justicia infinita para recibir su sentencia. Dentro de poco tiempo, el Señor sacará esas tablas de piedra para que sean un testimonio ante todo el mundo contra la desobediencia a sus mandamientos y contra la idolatría de un día de reposo falsificado como es el domingo. Entonces, mira, hay un santuario en el cielo. En el santuario está el arca verdadera, ¿no es cierto? Acuérdate que el templo terrenal era figura del santuario celestial. Las tablas de piedra también están en el cielo y serán manifestadas cuando el juez se siente y los libros sean abiertos y los hombres sean juzgados conforme a las cosas escritas allí. ¿Quién mostrará la ley en el cielo? Es Cristo. Eso será después de la 6ª plaga del Apocalipsis, antes que venga Jesús. En ese momento, en el cielo, se forma un contraste con el firmamento de color negro y furioso a ambos lados. La ley estará lista para acusar al mundo de su transgresión. La gloria del cielo se observa y brilla desde las puertas entreabiertas. Luego aparece en el cielo una mano con las 2 tablas de piedra cerradas, una con otra. La mano abre las tablas y revela los 10 mandamientos trazados como con plumas de fuego. Todos podrán leer los mandamientos. Y el 4º mandamiento declarará que el sábado es el día santo del Señor. En aquel día, mis queridos hermanos y amigos, nadie podrá justificarse ni culpar a otro. Toda memoria se despierta. La oscuridad y la herejía huye de cada mente. Ese día van a entender los 10 mandamientos de Dios y lo podrán leer. Ese día los mandamientos de Dios se presentan ante la vista de todos los seres humanos. Así que no habrá excusas para negarlos. Dios no tolerará los pecados de su pueblo, tampoco del mundo. El Señor no toleró los pecados del antiguo Israel y tampoco tolerará al pueblo de hoy. Entonces, ¿qué nos dice Jeremías capítulo 3, versículos 16 y 17? Y acontecerá que cuando os multiplicaréis y crecieréis en la tierra, en aquellos días, dice Jehová, no se dirá más el arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni la volverán a hacer. El profeta Jeremías anuncia la restauración de Israel después del cautiverio, y su preparación era para recibir a Cristo encarnado. Y también anuncia la primera venida del Señor. Es por eso que dice, ya no se acordarán del arca, ni la volverán a hacer. Entonces, ¿qué había en el lugar santísimo? Algunos estudios rabínicos señalan que en el lugar santísimo donde descansaba el arca, había una gran piedra llamada piedra del fundamento. Esa piedra sobresalía del suelo
y era sobre ella que el sumo sacerdote rociaba la sangre cuando entraba al lugar santísimo, en el Yom Kippur o en el día de la expiación. El lugar santo estaba dividido con el lugar santísimo por el velo. Entonces, ya sabemos, Jeremías dice que el arca nunca será encontrada. Así que cuando te digan que el arca ha sido encontrada, no lo creas, porque Satanás incluso hará creer que el arca ha sido encontrada para engañar al mundo. ¿Te das cuenta? ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué pasó con el arca del pacto cuando Jerusalén y el templo cayeron en manos de los babilonios? Fue escondida por hombres fieles a Dios. Cuando se construyó el templo, ¿qué había en el lugar santísimo? En lugar del arca estaba puesta la piedra angular del templo de Salomón, o la piedra del fundamento. Pregunta número 6. En el 586 a.C., ¿qué sucedió con el glorioso templo que había construido Salomón? ¿Qué aprendemos del hecho que un edificio tan maravilloso y bendito terminó en completa devastación? Vamos a estudiar el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos del 17 al 19. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron al fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus vasos preciosos. A ver, una vez que el arca fue puesta a buen recaudo, se produciría la cautividad de Judá. Si vemos la historia, nos remontaremos al año 586 a.C. El Señor había sentenciado a Sedequías a una muerte horrorosa. Babilonia había sitiado a Judá y se aproximaba la destrucción total del templo y de Jerusalén. Las causas eran la transgresión de la santa ley de Dios, la profanación del templo, el culto a dioses falsos y a imágenes. Se burlaban de los profetas, los menospreciaban. Este rechazo del mensaje de Dios y a los mensajeros selló la condenación de Judá. Entonces, se produciría la tercera y última invasión a Jerusalén. Sedequías era hermano de Joacim, hijo de Josías. Este rey comenzó a reinar a los 21 años y gobernó 11 años. A sus hijos los degollaron en su presencia y al rey le sacaron los ojos y lo llevaron encadenado a Babilonia. El templo construido por el rey Salomón fue totalmente destruido. Durante esta violenta incursión babilónica, los caldeos mataron a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. No perdonaron a nadie. Allí murieron jóvenes, doncellas, viejos, decrépitos. En Jerusalén, mis hermanos, no quedó nada. Hasta los vasos del servicio sacerdotal fueron destruidos. Los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevaron a Babilonia y fueron colocados en el templo de los dioses de Babilonia. ¿Ves? El gran templo de Salomón fue totalmente quemado. Algunos estudios y el Talmud dicen que cuando los babilonios entraron al templo, celebraron allí una fiesta que profanó el templo durante 2 días y al tercer día prendieron fuego al edificio. El fuego ardió durante ese día y el siguiente. El templo quedó en ruinas. Y así permanecería por muchos años, hasta que fue reconstruido por los exiliados que regresaron en el tiempo de Esdras y Zorobabel. Mis hermanos, las consecuencias de las desobediencias son trágicas. El templo es un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. Por lo tanto, debemos procurar no profanarlo. Seamos, mis hermanos, muy respetuosos del templo del Señor y obedezcamos su ley para no despertar la ira del Señor. Vamos a la respuesta. En el 586 a.C.,
¿Qué sucedió en el glorioso templo que había construido Salomón? Fue destruido, mis hermanos. El templo fue quemado. ¿Qué aprendemos del hecho que un edificio tan maravilloso y bendito terminó en completa devastación? Aprendemos que nunca debemos profanar el templo, nunca debemos provocar a ira a Dios, sino que debemos reverenciarlo y obedecerlo. Debemos, mis hermanos, respetar al templo del Señor. Pregunta número 7. El subtítulo dice: el mandato de Dios de reconstruir su casa. ¿A quién usó el Señor para reconstruir el templo? ¿Cómo? Cada hijo de Dios es también responsable de construirle casas sagradas en diferentes lugares. Vamos a estudiar 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 23. Así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. Quien hay de vosotros, de todo su pueblo, Jehová su Dios, sea con él y suba. Esdras, capítulo 1, versículo 3, capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 14 y 3, primera parte, dice: quien hay entre vosotros, de todo su pueblo, su Dios sea con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y profetizaron Ageo, profeta, y Zacarías, hijo de Ido, profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, yendo en nombre del Dios de Israel a ellos. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía de Ageo, profeta, y de Zacarías, hijo de Ido. Judá estaba cautivo en Babilonia. El tiempo del cautiverio ya se había cumplido, porque Ciro ya había conquistado el reino de Nabucodonosor. Ciro había destituido del trono al último rey babilonio, que fue Belsasar. Ahora, Judá se encontraba bajo el gobierno del imperio medo-persa. Aquí también se cumpliría una profecía que hizo el profeta Isaías, hacía más de 100 años antes de este suceso. Ciro ni siquiera había nacido, pero la profecía ya lo señalaba como el ungido de Dios. ¿Qué decía la profecía de Isaías? El profeta dice en el capítulo 45, versículos del 1 al 3: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Babilonia era la nación más segura del mundo y era la más poderosa también. Sus muros eran impenetrables. Pero Dios hizo que Ciro tomara de imprevisto a Babilonia. Ciro ingresó por las puertas de la ciudad y tomó el poder. Entonces se preparaba el camino para liberar al pueblo de Dios. El profeta Jeremías, en su capítulo 25, versículo 11, dice que Judá serviría a Babilonia 70 años. Y ese periodo de tiempo estaba llegando a su fin. El rey Ciro se enteró del encargo de Dios. El rey pudo conocer que Dios lo había enviado a liberar a su pueblo. Es que al rey le mostraron los pergaminos que contenía la profecía del profeta Isaías, y decretó la liberación del pueblo de Dios y mandó a edificar la casa del Señor. 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 23 dice: así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es Judá. Quien hay de vosotros, de todo su pueblo, Jehová su Dios sea con él, y suba. Era voluntario. Ciro no obligó a nadie a subir a Jerusalén. Imagínate, mi hermano, lo sorprendido y emocionado que puede estar Ciro cuando el profeta Daniel, que en ese momento estaba allí, le mostró las profecías de Isaías, en la cual lo mencionaba con su propio nombre. Recordemos que en ese periodo el profeta Daniel se encontraba cautivo en Babilonia. Y precisamente la noche que Ciro conquistó Babilonia, él se encontraba descifrando el mensaje escrito en la pared
Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ciro divulgó la noticia por todo el reino y la selló por escrito como evidencia de su decisión y del cumplimiento al mandato de Dios. ¿Te das cuenta? El Señor le ordenaba liberar a su pueblo. Observa lo que dice Ciro en su decreto. Esdras capítulo 1, versículo 3, capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 14 y versículo 3. Quien hay de vosotros de todo su pueblo, su Dios sea con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Este era el primer decreto que fue dado en el año 536 a.C. Este decreto ordenaba la liberación de Israel y la edificación del templo de Jerusalén. Ciro reconoce al Señor como Dios y los invita al pueblo a regresar a su tierra. Israel estaba totalmente destruido. Habían pasado 70 años desde la última incursión militar y la ciudad estaba en escombros. Pero había llegado el momento de la restauración de Jerusalén y los hijos de Dios tenían una gran misión de reformar tanto la ciudad como la iglesia de Dios. El pacto que fue violado por los hijos de Israel tenía que ser restaurado. Mira, fueron 3 decretos que emitieron los reyes medo-persas. El primero fue el decreto de Ciro, que fue en el año 536 a.C. Este decreto, como ya lo hemos visto, ordenaba la liberación de Israel y la edificación del templo de Jerusalén. En este periodo los hijos de Israel encontraron oposición de los no judíos y la obra no avanzaba. La oposición de sus enemigos era enérgica y resuelta. Y gradualmente los constructores se intimidaron. Así lo escribe Esdras capítulo 5 versículo 16. Allí Ciro devolvió los utensilios que Nabucodonosor llevó del templo de Dios en Jerusalén. Luego tenemos el decreto del rey Darío. Eso fue en el año 519 a.C. El edicto era para no paralizar la obra. En este suceso, Darío ordena buscar en los archivos la primera orden dada por Ciro y la confirma. Esdras también dice en el capítulo 5, versículo 1 y capítulo 6, versículo 14. Y profetizaron Ageo, profeta, y Zacarías, hijo de Ido, profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, yendo en nombre del Dios de Israel, a ellos. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía de Ageo, profeta, y de Zacarías, hijo de Ido. En ese periodo había desánimo. La obra se había paralizado. Los hijos de Dios decían que la hora de la construcción aún no había llegado. ¿Te das cuenta? Ellos comenzaron a hacer sus tiendas, sus casas, pero no hacían el templo. ¿Y cuál fue el tercer decreto? El tercer decreto fue un edicto superior a las primeras 2 órdenes. Se contenía allí la profecía del profeta Isaías. Este decreto se emitió en el 7º año del reinado de Artajerjes. Con este decreto, Judá renacía legalmente como nación, con su capital Jerusalén. El edicto le otorgaba autonomía e independencia, tanto política como religiosa. Allí fueron liberados de pagar tributos, contribuciones, rentas a los medo-persas. Con ese edicto se concluye la obra de reconstrucción del templo de Jerusalén. Este edicto, mis hermanos, da inicio a los 490 años del periodo determinado para los judíos, o sea, a la profecía de Daniel de las 2300 tardes y mañanas. El capítulo 2 de Esdras dice que los primeros hebreos que iniciaron la partida a Jerusalén fueron los hijos de la provincia de Babilonia. También dice que el primer gobernador fue un descendiente directo del rey David. Recordemos, mis hermanos, que el reino de Judá estaba conformado por las tribus de Benjamín y de Judá. Entonces, el primer gobernador a quien el rey Ciro confió el liderazgo del pueblo de Dios fue Zorobabel, a quien también se le conocía como Sheshbazzar. Zorobabel fue nieto del rey Joaquín, llamado también Jeconías, y la misión era edificar el templo de Dios en Jerusalén. Podían regresar todos los judíos que así lo desearan. Como ya te dije, no era obligatorio. Ellos debían de restablecer lo que había derribado y destruido.
Babilonia. Dios también nos manda que construyamos casa para Él en distintos lugares. Cada uno debe tener planes para realizar la obra de evangelización y construcción de templos para Dios, tal cual lo hicieron los hijos de Dios después del cautiverio. ¿Cuál sería la respuesta, mis queridos hermanos? ¿A quién usó el Señor para reconstruir el templo? A Ciro, rey de Persia. ¿Cómo? Cada hijo de Dios es también responsable de construirle casas sagradas en diferentes lugares, con ayuda de la congregación y la voluntad de Dios. Pregunta número 8. ¿Qué nos dice la pregunta número 8? El subtítulo dice: el mandato de Dios de reconstruir su casa. ¿Quiénes estuvieron presentes cuando se colocaron los cimientos del templo reconstruido del Señor? ¿Cómo puede ser uno de los constructores de la casa de Dios? Vamos a estudiar Esdras capítulo 3, versículos del 8 al 11, capítulo 6, versículo 14, última parte, y versículo 15. Y en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadec, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que tuviesen cargo de la obra de la casa de Jehová. Jesúa, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para dar prisa a los que hacían la obra en la casa de Dios, los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos, levitas. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza del rey David, rey de Israel, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y decían: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con grande júbilo, alabando a Jehová, porque a la casa de Jehová se echaba el cimiento. Edificaron pues y acabaron por el mandamiento de Dios de Israel, y por el mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerje, rey de Persia. Y esta casa fue acabada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Los viajes que realizaron los hijos de Israel en su regreso del cautiverio fueron 3. El primero estuvo a cargo de Zorobabel, el segundo estuvo a cargo de Esdras y el tercero a cargo de Nehemías. Con Zorobabel regresaron a Jerusalén 42.360 personas. Además de ellos, también fueron 7.337 siervos y siervas. Incluso llevaron sus animales. También fueron cantores. Es decir, estamos hablando de unas 50.000 personas. ¿Qué llevaron los constructores? Todos sus vecinos los ayudaron. Con plata, oro, con bienes, con ganados, con objetos valiosos. Y todo tipo de ofrendas voluntarias para este templo. También el rey Ciro hizo sacar los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios, y los entregó a su tesorero Mitrídates, el cual los contó y se los pasó a Sesbazar, jefe de Judá. Ellos tenían confianza en Dios, su fe estaba puesta en el poder de Dios, por lo tanto el viaje fue exitoso. El recorrido era largo, había que cruzar el desierto, como lo puedes apreciar en el mapa. La distancia era aproximadamente 1.600 kilómetros que tenían que caminar. El viaje se hacía más largo debido a que llevaban sus animales. El tiempo de viaje fue aproximadamente de 4 meses. Durante el recorrido enfrentaron obstáculos, serpientes, asaltos, escorpiones, el intenso sol del desierto. Entonces mira, tú que formas parte del remanente de Dios, es deber reconstruir el templo de Dios. Y cuando lo hacemos nos enfrentamos a diversas tentaciones, humillaciones, desprecios, persecuciones. Esos son para nosotros los escorpiones y serpientes espirituales. Ahora, Zorobabel y Jesúa o Josué fueron los líderes principales de la reconstrucción. Josué o Jesúa fue el primer sumo sacerdote después del cautiverio. Primero edificaron el altar porque entendían su importancia espiritual y su construcción era más rápido. La construcción del altar estaba fuera del templo, o sea, en el monte del templo de Jerusalén. El altar, mis hermanos, era una prioridad espiritual, sabia, porque comprendían su necesidad de tener expiación por el pecado y acto de dedicación a Dios.
Ellos necesitaban reanudar los holocaustos para la expiación de los pecados en la mañana y también por la tarde. Acuérdate que ahí se hacía, ¿no es cierto?, el culto matutino y el culto vespertino, porque así lo había ordenado Dios. Y este es un ejemplo para el pueblo de hoy. Primero, construyamos el altar o el lugar de adoración, luego el templo. No puede haber un templo sin altar, mis hermanos. Entonces, construido el altar, el servicio se restauró, y esto animó al pequeño grupo de fieles que quedaban. Sin embargo, el pueblo tenía una misión específica. Ellos tenían una orden que cumplir. La orden que recibiera de Ciro, ¿cuál era? Era edificar el templo de Dios, ¿cierto? Entonces, con el altar construido, ese ánimo, ese valor crecía de manera constante. Los preparativos aumentaban para dar inicio a la construcción del templo. El remanente tenía la mente solamente puesta en Dios, pese a los amargos recuerdos de la apostasía que cometieron sus padres. Fíjate, ellos no estaban dispuestos a repetir los errores que hicieron caer a sus antepasados. El remanente estaba firme y la decisión era iniciar la reconstrucción del templo, pese a los obstáculos que tenían. Solo que había pasado más de un año desde que llegaron a Jerusalén y los cimientos del templo aún no estaban hechos. El motivo era que muchos fueron desanimados por los samaritanos y pocos fueron los que estaban firmes en la fe. Incluso se dedicaron a ver sus asuntos personales mientras el templo de Dios seguía en escombros. Muchos se dedicaron, mis hermanos, a sus negocios, a sus cultivos, y el templo seguía destruido. Este periodo era un periodo de planificación para construir la obra. Era para compra de materiales, pago a constructores. ¿Te das cuenta? Y el inicio de la obra. Pero se encontraron con el deseo de apoyo de los enemigos de Judá y de Benjamín. Ese apoyo era un apoyo malicioso y satánico. Los samaritanos querían ayudar, pero ellos querían imponer sus condiciones, querían imponer sus reglas. El pueblo en ese periodo fue intimidado. Allí sobornaron a los consejeros y la obra no avanzaba. O sea, los enemigos dividieron al pueblo de Dios. Habían pasado ya 70 años aproximadamente. ¿Qué sucedió luego? Dios enviaría a los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Ellos profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, que velaba por ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y los profetas estaban con ellos, ayudándolos. Pero los opositores no estaban conformes, y decidieron llevar el caso al rey, que en ese entonces era Darío. ¿Ves? Así lo dice el capítulo 5 de Esdras. Luego que el rey Darío buscara en los archivos del reino, y después de encontrar que todo estaba conforme al decreto de Ciro, emitió el segundo decreto. ¿Qué decía ese decreto? El decreto decía lo siguiente. Esdras capítulo 6 versículos del 6 al 12. Ahora pues, Tatai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros, los gobernantes que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que le dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén.
Yo, Darío, he dado el decreto. Sea cumplido prontamente reconstrucción del templo. Eso sucedió el año 519 a.C. Observa la imagen. Ese es el decreto de Darío con el cual confirma la reconstrucción del templo de Jerusalén. Con ese decreto, los enemigos dejaron de trabajar en la obra del Señor y los hijos de Dios continuaban la obra con alegría y gran gozo, como lo dice Esdras capítulo 3, versículos 10 y 11. Allí dice que los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos. Pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas, con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con grande júbilo, alabando a Jehová, porque a la casa de Jehová se echaba el cimiento. Qué hermoso, hermanos. Conforme construían el templo, las alabanzas estaban presentes. ¿No es bonito eso? Todo el trabajo avanzaba porque los siervos de Dios ya no tenían obstáculos para culminar ese templo. Todos aquellos que se oponían a su construcción, además de dejar trabajar en la obra, tuvieron que contribuir puntualmente con los gastos. Y tenían que entregar bienes para que continuara esa edificación. ¿Qué entregaron? Becerros, carneros y corderos para los holocaustos al Dios del cielo. ¿Qué más? Trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que pidieran los sacerdotes. Luego, en el año 458 a.C., se produjo el decreto de Artajerjes. Este decreto, como ya te lo dije, daba autonomía administrativa y religiosa al pueblo de Dios. O sea, nacía como nación libre, y el sacerdote Esdras era quien lideró el segundo viaje de judíos cautivos a Jerusalén. Con el templo construido, Esdras era el encargado de predicar la palabra de Dios. Esdras tenía que animar al pueblo a continuar con esa obra encomendada por Dios. El pueblo tenía que volverse a los caminos del Señor, tenía que olvidarse de la idolatría. Este era el segundo viaje de los hijos de Israel, luego de la cautividad. Esdras era un sacerdote y un hombre recto, fiel a Dios. Se había preparado espiritualmente para el día en que regresara a su tierra. Esdras no perdió el tiempo en Babilonia, sino que se seguía preparando. ¿Te das cuenta? Él sabía que ese momento tenía que llegar porque tenía fe en Dios. Entonces, mis hermanos, había una preparación en el estudio de la palabra de Dios y estaba listo para enseñarla. Y es con el decreto de Artajerjes que Esdras viaja a Jerusalén. Este rey entregó ofrendas al Señor, oro, plata. No solo él, sino también sus consejeros. Así lo escribe Esdras capítulo 7, versículo 15. El rey Artajerjes fue quien decretó en el año 457 el último decreto para la restauración de Jerusalén. No solo se debería culminar con el embellecimiento del templo, sino también con los muros de la ciudad, que estuvo a cargo de Nehemías. ¿Ves? ¿Cuándo se terminó de construir el templo? Esdras capítulo 6, versículo 14 y 15 dice: edificaron pues y acabaron por el mandato del Dios de Israel, y por el mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y esta casa fue acabada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año de reinado del rey Darío. Con estos 3 decretos se construyó el templo, mis hermanos. Y de acuerdo al almanaque hebreo, se terminó y se dedicó en el mes de Adar, o sea, entre la segunda quincena de febrero y la primera quincena de marzo. Eso fue en el año 515, antes de Cristo aproximadamente. Este templo medía 27 metros de alto por 27 metros de ancho, como lo dice Esdras capítulo 6, versículo 3. Mis hermanos, Dios da a sus siervos las herramientas para poder poner los cimientos y construir templo para Él. Lo único que debemos hacer es animarse a construir, y con la voluntad de Dios y poniendo nuestros dones a la obra de Dios, todo saldrá bien. Juntos construiremos ese templo, predicaremos su santa palabra y ganaremos almas para Dios, así como lo hicieron Zorobabel y Esdras. Zorobabel construyó el templo y Esdras predicó
la palabra de Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Quiénes estuvieron presentes cuando se colocaron los cimientos del templo reconstruido del Señor? Zorobabel, Jesúa y Cadmiel. Allí estuvieron los levitas, mis queridos hermanos. ¿Cómo puede ser uno de los constructores de la casa de Dios? Esta es una reflexión personal que cada uno de nosotros la puede responder. Mis hermanos, el profeta Ezequiel fue uno de los siervos de Dios que fue llevado en cautiverio a Babilonia. Él tenía una misión. Ezequiel fue llevado en el segundo asalto a Jerusalén. Y mientras se encontraba entre los deportados a orillas del río, se le abrieron los cielos. Y Dios en visiones le muestra que su pueblo le había dado la espalda. Había caído en idolatría. Los hijos de Israel profanaban el templo y había dibujado todo tipo de imágenes de animales en él. Incluso adoraban a una estatua. Esa desobediencia provocaba el celo de Dios. El pueblo lo había abandonado y lo había reemplazado por dioses paganos. Hasta las mujeres se postraban a rendir culto a Tamuz. Tamuz era un dios pagano, pero no solo era eso, sino que 70 líderes de la casa de Israel profanaban el templo, y cada uno de ellos, con su incensario en su mano, ofrecían ofrenda a los dioses paganos en secreto. Ellos pensaban que al estar profanando el templo en secreto, Dios no los veía. Ellos decían: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Además, mis hermanos, 25 varones estaban de espaldas al templo de Jehová, con sus rostros hacia el oriente, y se postraban y rendían culto al sol. Ellos adoraban al sol. Toda esa idolatría, esa profanación de la casa de Dios, provocó la ira de Dios, y el Señor se retiraría del templo y también abandonaría al pueblo. Judá sería sometida a juicio por la irreverencia a Dios. Pero antes que se produzca el cautiverio, Dios ordenó a hombres fieles que escondieran el arca, y días antes de la cautividad, el arca fue retirada del templo y fue escondida en una caverna. Esa arca nunca más fue mostrada al pueblo, y tampoco nadie la podrá encontrar, porque fue escondida por el Señor. El mismo pueblo que estuvo cautivo 70 años fue lo que causó que se escondiera el arca. Sin embargo, Dios, a pesar de la idolatría del pueblo, no se olvidaría de él. Cumplidos los 70 años, Jehová tomó como instrumento al rey Ciro y le ordenó liberar a Israel. Y también le ordenó construir templo en Jerusalén. El rey Ciro cumplió la orden del Señor y emitió el mandato de Dios de reconstruir su casa. Ese templo sería construido por Zorobabel. Zorobabel fue nieto del rey Joaquín, también llamado Jeconías. Solo que cuando llegó a Jerusalén tenía mucha oposición de los no judíos. Los samaritanos no dejaban construir el templo. Entonces Darío emitió el segundo decreto ordenando su culminación bajo pena de muerte para aquel que se opusiera a la construcción. Finalmente hubo un tercer decreto, que fue el de Artajerjes. Ese decreto otorgó autonomía administrativa y religiosa al pueblo de Dios. Mis hermanos, con los decretos de Ciro, Darío y Artajerjes se construyó el templo. Ese templo terminó de construirse en el año 515 a.C. aproximadamente. Ese templo fue más pequeño que el templo de Salomón, pero sirvió para la adoración a Dios. Que todo sea para la honra y gloria de Dios, mis queridos hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, ¿cómo les pareció esta hermosa lección? Nos podemos dar cuenta que antiguamente los que nos han antecedido cometieron pecado y a causa de ellos pues se destruyó ese templo. Pero pasar el tiempo, la gente también se empezó a arrepentir y gracias a ellos nuevamente volvieron a los pies de Cristo. Y debido a eso es que se construyó nuevamente el templo. Entonces es un gran mensaje para ti, hermanos, para mí, que me estás escuchando. Pues regresemos a los pies de Cristo. Podemos caer miles de veces,
Pero como siempre se dice, nunca nadie ha ido tan lejos que no pueda regresar. Pero hay alguien que está siempre a nuestro lado y es Dios. Así que, hermano, regresemos a los pies de Cristo, caminemos con Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Que esta lección sea puesto en tu corazón y ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hermanos, con esto vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente ante ti, pidiéndote, Señor, de que dirijas nuestros caminos. Señor, sabemos de que hemos cometido tantas cosas malas ante ti. No somos dignos de dirigirnos a ti, Señor. Pero, Señor, estamos ante ti, recurriendo porque eres el único que puede salvarnos. Eres el único que puede guiarnos ante tu camino. Te suplicamos, Señor, de que nos guíes, que tus santos ángeles caminen juntamente con nosotros y que tu Espíritu Santo more en nuestro corazón. Señor, te pedimos de que nos ayudes, nos guíes para que nuestra vida espiritual solamente sea hacia ti. Son favores que te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.